vamos a dar inicio, son las 5. Les doy la bienvenida y les agradezco mucho que hayan aprovechado para venir para acá el sábado. Claro, la presencia de Sonia y Mario más que lo merita, entonces pues qué bueno que pudieron venir. Yo soy Cristian Herreman, soy el director del Centro ENSO, que es la sede de IAN en México. Y tenemos el gran honor de contar con este par de exponentes del apego que nos van a platicar en torno de ciertas ideas de la supervisión en psicoanálisis y en intervenciones psicosociales. ¿Por qué en psicoanálisis y en intervenciones psicosociales? Porque es algo que compartimos, ¿no? Practicamos el psicoanálisis de manera privada, pero también tenemos esta vena hacia la comunidad, hacia las intervenciones psicosociales en distintos contextos. Entonces, pues eso ha sido algo que por ejemplo, Sonia ha trabajado también con población de calle, cosa que yo tengo también muchos años haciendo, entonces coincidimos en eso y sabemos de la importancia de acompañar a las personas que están en las trincheras, ¿no? Es algo que Roxana, que nos acompaña desde Londres, Roxana Parra, la actual presidenta de IAN, ¿verdad, Mario? Que es con la que estamos aquí. También trabajamos colaborativamente desde el modelo de la triple postura, acompañando a las personas que están en las trincheras. Entonces, pues tenemos bastantes coincidencias, pero pues sin ir más lejos, no quiero hablar yo, prefiero aprovechar el tiempo que tenemos. Entonces, pues sin pasar a más, pues qué tal que empezamos contigo, Sonia, que nos cuentas algunas de tus ideas, impresiones. Pero está muy bien. Bueno, yo como me invitó Cristian a hablar sobre supervisión y psicoanálisis, pues estuve pensando en comentarles acerca de lo que ha sucedido desde el punto de vista del psicoanálisis interpersonal en relación a la supervisión. Por supuesto que ha evolucionado desde la postura original, que era centrarse en el paciente exclusivamente y decirle al analista lo que debía y no debía de hacer, hasta cuando Ferenczi empezó hablando de un análisis mutuo, entre comillas, inauguró, empezó a ver la posibilidad de darnos cuenta de la participación del analista en el proceso, tanto como por parte del paciente como qué es lo que está pasando en el analista, ¿no? Entonces, la idea fundamental es que el analista no es visto más como un ente que solo está para hacer y decir lo que el paciente, lo que le conviene al paciente, sino también para observarse a sí mismo y darse cuenta de que es participante. Y entonces los que introdujeron todo este pensamiento en Estados Unidos y en América, porque Ferenczi pues encabezaba el grupo de Budapest, fueron Clara Thompson, que fue su paciente, y a su vez Harry Stack Sullivan, que fue paciente de ella. Y fundaron... ¿Pero Thompson era paciente de quién? De Ferenczi. Ah, de Ferenczi. Entonces... Eso no lo sabía yo. Sí, fue analizada por Ferenczi y Sullivan fue analizado por Clara Thompson. Entre ellos dos, con el apoyo y también la participación de Eric Fromm y de Frida Fromm-Reichmann, hicieron una contribución importante a lo que es el psicoanálisis interpersonal, en el que se toma muy en cuenta al analista originalmente como observador participante y al supervisor al final.
O sea, tampoco es nada más que el supervisor está viendo la participación del analista con el paciente, sino que también tiene un compromiso de darse cuenta cómo participa él en ese proceso y de estar muy consciente de la forma en que se relaciona con el supervisado va a tener o puede tener un impacto negativo o positivo en el tratamiento, ¿no? Entonces, pienso que hablando de relaciones interpersonales es fundamental el percatarse de que hay participación de los diferentes elementos y que la capacidad de autoobservación en la relación es fundamental, ¿no? Entonces, eso es lo que considero fundamental en la supervisión y trae sus colas en relación a las instituciones que forman psicoanalistas, ¿no? Porque el supervisor usualmente tiene pues la obligación de hacer un reporte de cómo va evolucionando el analista y cuál es y determinar su futuro en relación a la formación, lo cual mete, además de que la institución también tiene un impacto sobre cómo se desarrolla el analista, pero en la relación supervisor-supervisado tiene pues un elemento fundamental, ¿no? En donde se obstaculiza la comunicación franca y clara acerca de lo que está pasando entre ellos, no solo entre el analista y el paciente. Entonces son 3 ángulos y hay una persona que depende su futuro dentro de la institución de lo que la otra reporte, y eso puede obstaculizar en muy buena medida un proceso que debería ser de acompañamiento y de ayuda a la posibilidad de entender no solo lo que le está pasando al paciente, sino cómo se manifiesta eso en la relación con el analista, y a su vez, si no existe la posibilidad de comunicarlo, que el analista empiece a comunicarlo por vías no conscientes, haciendo lo que se llama el proceso paralelo. Entonces empieza a comportar con el supervisor como su paciente se comporta con el analista, ¿no? Bueno, eso es mucho peor en las instituciones en las cuales el propio analista didacta pasa informa sobre su paciente que es candidato. Es decir, yo conozco, por ejemplo, en la Sociedad Psicoanalítica Británica es lo que le llaman Reporting Institution, que es una institución donde no solamente da informes el supervisor, sino también el analista. Y yo conozco colegas que dicen, mi analista se enteró una cuarta parte de mi problemática personal, porque si le cuento todo no me van a dejar terminar la carrera analítica. Uy. Sí, sí, sí. Bueno, esa digamos es la entrada de lo que yo quería comentarles. Me parece que es muy importante y había algunos otros puntos en los que pues hay diferentes modelos de supervisión, se ha considerado, hay diferentes maneras de clasificarlos y se van más hacia considerar que está el supervisor enseñándole a trabajar al analista, y los que están en el lado contrario es ayudándole a que se percate de qué es lo que está haciendo y cómo puede responder. Y entre estos dos extremos hay otras como 5 o 6 posturas intermedias, ¿no? Entonces, pues lo que el papel del supervisor no me gusta mucho la palabra supervisor.
Eso era algo que también les quería decir, ¿no? Porque creo que una cosa es acompañar al que está ahí y otra cosa es como supervisarlo, que ya hay una jerarquía de que yo sí sé. No hay duda de que tienen más experiencia o que deberían de tenerla los supervisores que los analistas, pero a veces lo que se necesita no es tanta experiencia como frescura y la posibilidad, ¿no?, de descubrir algo importante, pues que le meta. Fromm hablaba mucho de que el papel principal del analista con su paciente y del supervisor con el analista es mantener viva la flama del entusiasmo por el proceso y la posibilidad de encontrar una solución. Porque la mayoría de los tratamientos presentan muchas como tentaciones de caer en la desesperación, de decir esto no tiene solución, y estamos aquí como que luchando contra una montaña inamovible. Fromm no escribió sobre supervisión. Yo me entrené en el instituto donde él enseñaba, dentro de la Universidad Nacional Autónoma, y entonces asistí a algunas de las sesiones clínicas y bueno, nos platicaban, pero he leído mucho acerca de los que se supervisaban con Fromm. Y Fromm ha sido muy criticado. Ha sido tan criticado como lo fue Bowlby en otros círculos, y porque él pensaba que lo más importante, claro, la existencia del inconsciente y todo eso, pero que lo más importante realmente en el tratamiento era entender qué es exactamente lo que quiere decir el paciente. O sea, qué está diciendo con sus acciones, con su manera de comunicarse, y qué es lo que puede ayudar a que él pueda librarse de lo que en su infancia, en su historia, limitaba la posibilidad de ser él mismo, para que lo sea. Entonces, unos dicen que era impaciente, pero todos dicen que era impresionante, y yo en las clases que yo asistí con él, lo que era más impresionante era su pasión por lo que estaba haciendo. Estaba entregado, era un hombre que había leído mucho, porque estuvo enfermo, mucho tiempo hospitalizado, tuvo tuberculosis, pasaba 6 meses en el internado y decía que le debía su cultura a sus enfermedades. Mi esposo, el doctor Millán, aquí presente, ayudaba, era un joven en aquel momento, cuando él venía de viaje, venía en barco y traía 11 maletas, y El Salvador iba por ellos, o sea, a darles la bienvenida y todo. 10 maletas de las que traía en el tren, porque tomaba así un lugar donde pudiera dormir, eran libros. Entonces era un hombre muy culto, y hacía así los ojos cuando estábamos hablando, le hacíamos una pregunta o algo que le parecía interesante. Tenía maneras, gestos de expresar interés, ¿no? Entonces, alguno de los que escriben dice que no le molestaba en absoluto que sus pacientes lo vieran en las marchas de protesta, porque se criticaba mucho que él tendría que ser como totalmente no conocido por sus pacientes. Entonces su postura política no le parecía que era algo, no se la pasaba dando discursos sobre lo que pensaba de la realidad, pero sí era muy crítico con la sociedad y con los filtros. Yo no sé qué tanto ustedes han leído a Fromm o no, supongo que muy poco, pero
la idea es que no solo no estamos conscientes acerca del impacto de nuestra historia, sino que nuestro presente no lo vemos. Y las fuerzas sociales que nos obligan a tomar ciertas decisiones también no son conscientes por nuestra parte. Entonces el supervisor puede estar con toda la mejor voluntad del mundo, coludiéndose con el analista y el analista con el paciente, sin poder ver lo que es realmente importante. Entonces, bueno, algunas de esas cosas son las que nosotros manejamos en relación a la teoría del apego y qué importancia tiene esto. Yo creo que desde el punto de vista del apego, la posibilidad de enterarse que uno es partícipe y que el otro tiene su propia manera de... Eso es algo de lo que más le criticaron más seriamente a Fromm, porque cuando él decía algo, sí decía lo que él pensaba. Y entonces pasaba un poquito por encima de que el paciente debería poder tener un punto de vista diferente, ¿no? Pero, creo que eso es algo, no sé cuánto tiempo llevo, pero... No, yo quiero contar que lo que tú dices, un libro que escribió Fromm que a mí me gustó mucho fue El psicoanálisis de la sociedad contemporánea. Ajá. Que es un libro que no sé cuántas décadas hace que lo publicó, pero tiene una actualidad, una vigencia actual increíble. Uh-huh. Estamos de acuerdo. ¿Cómo? Estoy de acuerdo. Entonces, pensar en cuál es mi participación, cómo yo me siento frente al paciente, son herramientas que creo que hoy en día en la supervisión son muy tomadas en cuenta desde el punto de vista del psicoanálisis interpersonal o relacional, que reconoce que hay 3 personas y que las 3 tienen un impacto importante en el tratamiento, ¿no? Todo lo de la ecología, como decía Mario, nosotros trabajamos en condiciones en las que el analista didacta no reporta nada. O sea, está al servicio del analista en formación para trabajar en su propio análisis, y cuando se va a discutir el caso dentro de la sociedad o lo que sea, o permanece mudo o se retira, ¿no? El supervisor sí hace comentarios normalmente, y esto ocasiona pues ciertas dificultades para la franqueza total. La solución que se ha sugerido, Frida Fromm-Brackmann es una de las que más defiende, el hecho es que se haga supervisión en grupo y no tanto con un supervisor. Hay grupos que hacen que el analista esté por un lado y que el supervisor sea completamente otro, y han tratado de resolverlo así. Yo personalmente he trabajado con personas que están en análisis didáctico conmigo, sale a relucir alguna de las cosas que está pasando con sus pacientes, y yo creo que de alguna manera estamos haciendo supervisión porque estamos entendiendo lo que le pasa en la relación con ese paciente, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se dice que se hacen de determinada manera, dejando de ver lo que realmente se hace. Porque seguir normas no es lo mismo que estar atento a lo que está pasando y a lo que es importante, ¿no? Que suceda en las relaciones. Las prohibiciones de cometer ciertos errores, todos cometemos errores. Entonces, el pánico a que esto nos detenga en el desarrollo implica que no nos damos cuenta cuando los cometemos y por lo tanto no existen. En vez de que lo que sucede
o en el mejor de los casos hoy en día, es que el analista se puede dar cuenta de que ha cometido un error. No siempre tiene que hacer toda una explicación de que porque en su historia le pasó nada de eso, pero sí a veces con una asentar o de alguna manera reconocer. Entonces, cuando una persona ha sufrido con ese tipo de dificultades con sus autoridades y lo provoca al analista, el analista cae y hace algo parecido, que es lo que se supone que trataría uno de evitar. Lo que sucede es que después viene una reacción diferente a lo que ofrecían esas autoridades, porque se tiene la capacidad de reconsiderar o de hablar acerca de lo que pasó y de tener un abordaje pues más genuino, ¿no? y sincero. Parte de lo que parece ser muy importante en la supervisión es la política de la institución en donde está. ¿Quién decide? ¿Quién decide quién va a ser el supervisor? El gran comité estudia y decide que a este estudiante le hace falta supervisar con sultano. Entonces, resulta contrario, ¿no? a lo que pudiera ser. Es mucho el manejo del poder y de la autoridad dentro de la institución, y entonces hay más puntos ciegos, porque no les conviene, a las gentes no les conviene darse cuenta que el analista, el supervisor y el supervisor al que le va muy bien a todos sus supervisados en la evolución dentro de la institución, se vuelve muy popular y puede ser que nunca haya realmente tocado centralmente a nadie en tratamiento, porque pues, todos están muy contentos. Muy alineados. Muy aliviados, sí. Alineados y haciendo lo que se puede esperar. Entonces, pues sí tratamos y pensamos que es importante que haya una participación en supervisión o en análisis entre géneros diferentes, que posiblemente el enfoque de una mujer para el tratamiento y la manera de realizar la supervisión pudiera ser distinta, que hubiera un cambio, o sea, que hubiera una supervisión con una persona del mismo sexo y otra con otro sexo, no el mismo género, porque ya no se dice así. Y que sí se reconoce que hay diferentes maneras de ejercerlo. Y muy bien. Les quería comentar lo que Sandra Buechler, que es una analista que nosotros realmente hemos invitado, con la que estamos muy cercanos y todo, ha publicado algunos libros y dice que lo que el analista hace con el paciente es provocar la curiosidad, tratar de que el paciente esté curioso por entender, o sea, aunque sea muy doloroso lo que tiene que hacer, lo que contrarresta el dolor y la dificultad para abordarlo es la curiosidad. Entonces el supervisor con el analista también estaría tratando de propiciar una intención de entender. La curiosidad es un motivo muy fuerte en las personas. La otra es mantener la esperanza, que va un poco en el sentido de lo que Fromm también hablaba, de que la desesperanza y la desesperación pues abaten a las personas y no les permiten dar lo mejor de sí mismos. Ella dice que es muy importante porque en todos los grupos analíticos se da una crudeza y maltrato, justificándose muchas veces a través de la gran sapiencia y demás,
Entonces, pues que la amabilidad, la bondad en el tratamiento es importante para que una persona no sea retraumatizada, alentar la valentía, permitirle a las personas o favorecer que se hagan valientes para enfrentar sus problemas, el tener un sentido de propósito en su vida, un equilibrio emocional. Cuando las cosas están muy mal, lo único que puede ayudar a una persona es encontrar otras emociones que compensen y establezcan un equilibrio. Es una experta en pérdida, soportar la pérdida. Habla mucho del dolor tan intenso que son las pérdidas para las personas. Insiste mucho en que los analistas tenemos múltiples pérdidas, porque a cada paciente que tratamos acabamos perdiéndolo y no volviendo a saber nunca nada de ellos cuando terminan, ¿no? O sea, se acabó y eso es. Y además nos olvidan. Además, Si llegan a vivir. Entonces, relata de pacientes también que se le han muerto, ¿no? Y sus reacciones y cómo la posibilidad de superar la pérdida es algo en el que el analista debe participar con el paciente y el supervisor con el analista, y en mantener su propia integridad frente a todas estas cosas de las políticas y de las colusiones. Entonces, pues más o menos eso es lo que yo pensaba que podía comentarles en principio, y ya pues vamos a poder platicar más. Fantástico. Muchas gracias. Muchas gracias. La idea es después, o sea, vamos a escuchar la opinión de Mari y luego estamos abiertos a un diálogo, un intercambio entre todos, ¿no? Entonces, si van teniendo ideas, preguntas, comentarios, los pueden apuntar o tenerlos presentes para que ahorita los vamos a compartirlo entre todos. ¿Ok? Bueno, ok. Yo lo que quería contar es más bien anecdótico. Y tiene que ver con mi experiencia de haber yo sido supervisado por Bowlby. Y quería contar algunas cosas. No he preparado notas porque pensé que era mucho mejor hacerlo esto en estilo conversacional, ¿no? Pero la cuestión es de que yo soy argentino, de origen italiano, y en un momento dado me fui a estudiar a Londres. Y uno de los motivos por el cual yo quise ir a Londres es porque yo estaba fascinado con la obra de Laing y quería vivir en una comunidad terapéutica al estilo Laing. Luego me desencanté un poco con la experiencia que viví. Laing, de hecho, había sido